Hola, buenas. Este es el segundo video sobre valvulopatías. En el anterior video hablamos sobre valvulopatías que afecten la válvula mitral y ahora vamos a hablar sobre las valvulopatías que afecten la válvula aórtica. Tenemos el mismo dibujito del video anterior en el cual recordábamos la anatomía del corazón, recordábamos las cuatro cámaras, dos aurículas y dos ventrículos, y del ventrículo izquierdo salía la arteria aorta. Y esta arteria aorta tenía una válvula, que era la válvula aórtica, que es la que hoy vamos a hablar. Vamos a hablar de las patologías de esta válvula, de tanto como la estenosis como la insuficiencia. Vamos a empezar hablando de la estenosis aórtica, que va a ser una obstrucción a la eyección del ventrículo izquierdo. Va a ser un problema para eyectar la sangre del ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica. La estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente en esta región. ¿Cuáles son las causas que me van a llevar a la estenosis aórtica? Tenemos problemas valvulares, que son el 90% de las causas, son las más importantes, y estas causas valvulares pueden ser congénitas, el paciente ya nace con alguna patología, algún síndrome que genere una estenosis aórtica, o también causas adquiridas, y dentro de las causas adquiridas, la más importante va a ser la fiebre reumática. Después, en menor medida, vamos a tener causas supravalvulares y otras causas subvalvulares. La estenosis aórtica es una obstrucción que va a aumentar de manera progresiva la presión del ventrículo izquierdo. Dijimos que hay un problema para poder eyectar la sangre del ventrículo hacia la circulación sistémica. Este problema va a generar que se acumule más sangre en el ventrículo y que este ventrículo vaya aumentando su presión. Esto a la larga va a generar una hipertrofia del ventrículo izquierdo que en sus inicios se realiza para poder compensar este aumento de sangre. Luego va a generarse una disminución de la contractibilidad del ventrículo. Esto significa que el ventrículo no va a poder eyectar toda esa sangre que se quedó y va a generar síntomas de una insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la clínica que va a tener un paciente con estenosis aórtica? Hay que tener en cuenta que durante muchos años esta estenosis aórtica puede ser asintomática, pero después va a tener unos síntomas cardinales que son tres. Primero, la angina de pecho, que el dolor torácico de tipo isquémico se va a dar porque el corazón va a necesitar una demanda, va a tener una demanda mayor de oxígeno. Va a generar una disnea de esfuerzo progresiva que empieza en clase 1 y va aumentando, y esto se va a dar por un aumento de la presión pulmonar. Y por último puede haber síncopes, que la presencia de síncope es de muy mal pronóstico en estos pacientes. ¿Cómo estaría el paciente en el examen físico? El pulso arterial podría estar normal o tener un pulso tardus y parvus. Va a tener un choque de la punta intenso que se da por un agrandamiento del ventrículo izquierdo. Va a haber un frémito sistólico en segundo y tercer espacio intercostal. Y vamos a poder escuchar un soplo mesosistólico. El R1 puede estar normal y el R2 va a haber un desdoblamiento paradójico que va a tener un aumento del componente aórtico. Va a haber la presencia de un R4 que se va a encontrar antes de la sístole y que se va a reflejar la hipertrofia ventricular. Acá podemos ver el soplo sistólico que se da después de R1, que es un soplo que crece y después decrece hasta llegar a R2. Y después de R2, antes de comenzar R1, se puede escuchar el R4. ¿Qué exámenes complementarios podemos pedir a un paciente con estenosis aórtica? Un electrocardiograma, obviamente, donde nos va a reflejar signos de agrandamiento de las cavidades, en el cual podemos tener una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y en algunos casos podemos tener un eje desviado hacia la izquierda y obviamente también signos de agrandamiento de la aurícula izquierda. Si nosotros hacemos una radiografía de estos pacientes, podemos ver una dilatación del ventrículo y de la raíz de la aorta, que lo vamos a ver con el famoso botón aórtico. Y vamos a hacer obviamente también un ecocardiograma, como venimos hablando de los videos pasados, para poder ver el diámetro del agujero valvular, para ver cuánto está midiendo este diámetro, para ver cuánta sangre es eyectada.
Después vamos a pasar a la otra valvulopatía, que es la insuficiencia aórtica, que, bueno, su concepto sería un déficit en la coaptación de las valvas, generando un reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo durante la sístole. Diástole, perdón. No, sístole está mal escrito acá. Este problema sería en el cual el corazón, las válvulas no se cierran, tienen un cerrado anómalo, y esto va a generar una regurgitación de sangre que va a pasar de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser agudas como pueden ser crónicas. Las causas agudas más comunes van a ser a la cabeza de la endocarditis infecciosa, una de las causas más comunes, y después las causas traumáticas. Las causas crónicas van a ser la fiebre reumática, enfermedades del colágeno como el síndrome de Marfan, que ahí está escrito con G, no sé por qué, y y la generación alteraciones de la válvula como una válvula bicúspide. ¿Cuál es la fisiopatología, por así hablar, de la insuficiencia cardíaca? Como dijimos, hay un problema en que la válvula no se cierra bien. Entonces, el ventrículo izquierdo va a recibir sangre, mayor sangre durante, sería así, vamos a leer como dice acá, el ventrículo izquierdo recibe un volumen extra de sangre que fluye desde la aorta en la diástole y debe ser eyectado en la próxima sístole. El ventrículo izquierdo está recibiendo sangre que debería irse por la aorta. Esto va a generar, obviamente, un aumento de la presión del ventrículo izquierdo. Esto va a generar una sobrecarga y, posteriormente, una hipertrofia del ventrículo. La aorta recibe un volumen mayor en la sístole y esto también va a incrementar la presión aórtica. Y bueno, por último, puede haber un reflujo retrógrado desde el lecho pulmonar hacia el lecho pulmonar. ¿Cuál es la clínica que va a tener un paciente con insuficiencia aórtica? Primero, hay que tener en cuenta que, como las demás valvulopatías, puede estar asintomático durante mucho tiempo. Pero puede tener disnea de esfuerzo, que puede ser progresiva, empezar en grado 1 e ir subiendo. Puede también tener disnea paroxística. Puede tener angor. Puede tener palpitaciones. Y puede generar también una insuficiencia cardíaca con síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Puede llegar a haber mareos. ¿Cuáles son los exámenes? ¿Cómo vamos a encontrar, mejor dicho, al paciente con insuficiencia aórtica? Va a tener el famoso pulso Saltón, que era un pulso Magnus y Zeller. Acá vamos a tener varios signos, como el signo de Mosset, que es el movimiento oscilante de la cabeza sincrónico con el pulso. Nosotros vamos a palpar el pulso arterial periférico del paciente y vamos a ver que con cada onda pulsátil el paciente va a mover la cabeza. El signo de Hills, que son valores de tensión arterial diferentes en los miembros inferiores. El signo de Müller, que es la pulsación de la úvula. Vamos a pedir al paciente que abra grande la boca, saque la lengua y vamos a ver que con cada pulsación la úvula se mueve. Y el signo de Kinke, que es la pulsación rítmica del lecho ungueal. Vamos a presionar el lecho ungueal y vamos a ver que con cada onda pulsátil vamos a generar una pulsación del lecho ungueal. Y vamos a encontrar un soplo que va a ser de tipo diastólico. Y también puede haber la presencia de un segundo soplo, que es un soplo que recibe un nombre propio que se llama de Austin Flick, que es un soplo mesotelediastólico. Después vamos a tener R1 y R2 que pueden estar normal o disminuido y hay la presencia de un R3 disminuido. ¿Qué exámenes haríamos a un paciente con insuficiencia aórtica? Un electro, donde veríamos un agrandamiento del ventrículo izquierdo. Una radiografía también, donde veríamos el aumento del ventrículo izquierdo y de la aorta, de la raíz de la aorta, que lo veríamos como el botón aórtico. Y un ecocardiograma, obviamente, como siempre venimos hablando, para poder ver la severidad de la valvulopatía. Acá podemos ver el dibujo de los soplos. Vamos a ver el soplo diastólico, que va de decrescendo a crescendo, y con el R4. Bien, eso fue todo. Muchas gracias.